Muy buenas noches a todos los que se van conectando a esta catequesis para todos. Eh, ya encuentro el número 6. Quiere decir que hace 6 semanas venimos con esta necesidad, por decirlo de alguna manera, de seguir creciendo, de seguir formándonos, de seguir aportando algunas cosas a nuestro crecimiento como cristianos. Obviamente que la catequesis siempre es necesaria, estemos en tiempo de cuarentena o no estemos en cuarentena, siempre es necesaria, siempre es necesario que podamos formarnos. Así que bueno, ojalá cuando volvamos, cuando todo vuelva a una cierta normalidad, podamos encontrarnos en la Eucaristía todos los días, que es un poco lo que hacemos en la Eucaristía de los días entre semana, un poco de catequesis también, ¿no? Pero ojalá cuando volvamos también podamos seguir teniendo este espacio de reflexión. Por supuesto vamos a tener que acomodar todos los horarios de vuelta cuando volvamos a la celebración de la Eucaristía. Y entonces quería, ya que estamos transmitiendo aquí desde una parroquia concreta, desde una realidad concreta, quería empezar diciendo alguna cosita sobre lo que escuchamos ayer en la conferencia de prensa de nuestro gobernador. Ya no recuerdo si fue ayer o anteayer, bueno, pero en estos días, donde nos decía que podíamos realizar celebraciones de culto con la participación de 10 personas en el lugar, ¿no? Por lo pronto, aquí en nuestra comunidad, por estos días al menos, hasta que podamos evaluar bien cómo hacerlo, vamos a seguir participando de estas actividades y de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, a través de internet. Un poco por una cuestión de prudencia también, de poder ver la mejor manera de hacerlo, ¿no? La mejor manera de hacerlo. Sabemos que mucha gente, y de hecho en estos 2 días, entre ayer y hoy, ya mucha gente preguntó: Padre, ¿cómo hacemos para anotarnos para ir a la misa? Y mi pregunta no es esa, no es cómo hacemos para anotarnos para ir a misa, sino mi pregunta es: ¿cómo hago para elegir quién viene y quién no viene? ¿A quién anoto y a quién no anoto? De 20 personas, ¿cómo elegimos a 10 para que participen de la Eucaristía? Esa es una gran pregunta que tengo personalmente, y que bueno, que tendremos que ir resolviendo algunas cosas. Así que en esto, paciencia, todas las medidas que tenemos son provisorias. Sabemos que dentro de 10 días más el gobernador va a hacer otra conferencia de prensa y va a haber otro panorama otra vez. Entonces, bueno, paciencia ante estas medidas. Aprovechemos lo que tenemos, por lo pronto aprovechemos eso, aprovechemos esta catequesis del día de hoy, aprovechemos mañana la celebración de la Eucaristía a través de las redes sociales, a través de nuestra radio parroquial, y aprovechemos también los sacramentos que podemos, a los cuales podemos acceder todas las mañanas. Y todas las mañanas y todas las tardes, cuando golpean la puerta, podemos tener acceso a la reconciliación, un sacramento al cual podemos venir sin pedir turno, y venimos, lo solicitamos y lo tenemos. Entonces aprovechemos el sacramento de la misericordia, que lo tenemos allí a mano, mucho más a mano en esta oportunidad, mucho más a mano que la Eucaristía. Aprovechemos y disfrutemos de los sacramentos. Dicho esto, entramos en nuestra catequesis del día de hoy, que como veíamos en los cartelitos de la publicidad, vamos a hablar un poco de la palabra, y especialmente del lugar que ocupa la palabra, el lugar de la palabra en nuestra vida. En la catequesis del martes pasado terminábamos con unos tips, si lo recuerdan, y bueno, y si no, si recién se están prendiendo en esto de la catequesis, lo recuerdo. Terminábamos dando como 3 tips para este tiempo ordinario. Si recuerdan, hablamos del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, en la catequesis del martes pasado. Y entre esos tips decíamos, bueno, primero, seguir el itinerario marcado por las lecturas, ya que recordábamos que las lecturas en el tiempo ordinario nos van marcando un ritmo, nos van haciendo seguir un camino. Y entonces, bueno, uno de esos tips era, bueno, seguir el itinerario que nos marcan las lecturas. El otro, hacer oración con el Salmo la noche anterior, leer esta noche, leer y rezar
el salmo de mañana, ¿no? Y bueno, lo tercero que decíamos era complementar con una reflexión de otro. Y entonces la primera pregunta que quiero tirar así es decir, bueno, hicimos este ejercicio porque justamente esta catequesis que vamos haciendo es para que podamos seguir creciendo. Es decir, lo que escuchamos, lo que buenamente vamos preparando para compartir en estas catequesis, la idea es que después podamos ponerlas en práctica. Y como hoy vamos a hablar de la palabra y del lugar que ocupa la palabra o que debe ocupar la palabra en nuestra vida, me pareció bueno empezar preguntándonos, ¿hicimos este ejercicio en esta semana, desde el martes pasado a este martes, desde el miércoles, cuando nos despertamos, hasta este día? ¿Hicimos el ejercicio de seguir el itinerario marcado por las lecturas? ¿O volvimos simplemente a pasar así de largo la semana sin encontrarnos profundamente con la lectura? Hicimos el ejercicio de tomar el salmo del día siguiente y poder leerlo, rezarlo por la noche, dormir con ese salmo en nuestra mente, en nuestro corazón. Bueno, si no lo hicimos, estamos a tiempo, porque estos ejercicios, y hacia el final de esta catequesis de hoy, les voy a presentar un ejercicio también muy, muy sencillito, porque estos ejercicios quieren hacer eso en nosotros, quieren ayudarnos a profundizar, en este caso, nuestra relación con este Dios que se nos expresa en la palabra, este Dios que se nos da en la palabra. Entonces, lo primero es, si no hicimos estos ejercicios, tratemos de hacerlo en este tiempo. Tenemos seguramente el calendario litúrgico en nuestra casa. Ya el mes que viene creo que vamos a tener la liturgia cotidiana para aquellos que acostumbraban comprar la revistita, o tenemos en nuestro teléfono seguramente también alguna aplicación con las lecturas de cada día, o las recibimos desde el servicio diario que tiene la parroquia de envío del Evangelio. Bueno, tenemos muchas oportunidades para seguir el itinerario marcado por las lecturas en este tiempo. Entonces, qué bueno que podamos proponernos retomar esto, volver sobre este ejercicio, sobre estos tips que marcábamos la semana pasada y poder hacerlo. Bien, y pensando en esto, en el lugar de la palabra en nuestra vida, lo primero que se me venía a la mente era pensar o preguntarnos a todos los que estamos hoy compartiendo esta reflexión, ¿qué lugar ocupa la palabra en nuestra vida? Cuando pensamos en esta pregunta, lo primero que tal vez se nos puede ocurrir es pensar, bueno, ¿qué lugar le damos a la escucha de la palabra? ¿Qué lugar le damos dentro de nuestro corazón? ¿Qué espacio le damos? Pero la pregunta es mucho más directa, la que quiero hacer. ¿Qué lugar físico le damos a la palabra en nuestra casa? ¿Dónde tengo la Biblia en mi casa? Bueno, obviamente, esa pregunta exige una afirmación antes. ¿La tengo? ¿Tengo la Biblia en mi casa? ¿Tengo el libro de la palabra de Dios en mi casa? Creo que la mayoría de los que, al menos de los que estamos siguiendo la catequesis, lo tenemos. Si no lo tenemos, hagamos el esfuerzo por encontrarnos con el libro de la palabra de Dios. En nuestra librería parroquial tenemos varias versiones, varias opciones, y tenemos facilidades también para aquellos que no la puedan comprar así de contado. Tenemos muchas facilidades para adquirir el libro de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué lugar físico le damos al libro de la palabra de Dios? La primera pregunta que quiero que nos respondamos cada uno de nosotros, los que ahora estamos en vivo y los que van a seguir viendo el video, porque como los videos quedan allí, quedan también en el canal de YouTube, podemos seguir viéndolos. ¿Qué lugar físico le damos a la palabra de Dios? Y ante eso podrían preguntarme de nuevo, bueno, pero ¿y cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el mejor lugar para el libro de la palabra de Dios? Y tengo que decir que en cada lugar, en cada casa, y el lugar será distinto. Primero quiero hacer un paréntesis. La palabra de Dios, por supuesto, es un libro sagrado. La Biblia es un libro sagrado, al cual
necesitamos darle la reverencia necesaria como objeto sagrado y como elemento sagrado. Ahora, lo que voy a decir, esto del lugar, tiene más que ver con la práctica de la lectura que con la veneración sagrada de un objeto sagrado, ¿no? Y entonces diría que el mejor lugar que le podemos dar al libro de la palabra de Dios es un lugar cercano a nosotros, ¿eh? Y en esto, en cada casa será un lugar distinto. Tal vez queremos empezar con la costumbre de leer la palabra antes de acostarnos. Bueno, entonces el lugar será la mesita de luz, no la biblioteca que me queda lejos de la cama. Bueno, será la mesita de luz, ¿eh? No la vitrina que está en el comedor, porque seguramente me la voy a olvidar ahí y no la voy a llevar a mi cama si me propuse empezar la lectura a la noche, ¿eh? Empezar a hacer este seguimiento de la palabra por la noche. Será entonces la mesa de luz, será el cajoncito allí que tenemos destinado, donde tenemos las pastillitas que tenemos que tomar por la mañana. Bueno, allí dejamos también, podemos dejar el libro de la palabra de Dios. Ahora nos propusimos leer la palabra por la mañana, temprano. Bueno, tal vez entonces la mesada de la cocina, el lugar donde vamos, ni bien nos cepillamos los dientes, nos levantamos, vamos a preparar el mate, tal vez allí, al lado del termo y del mate, sea el mejor lugar para la palabra de Dios. No me refiero a que lo dejemos en cualquier sitio. Me refiero con esto a que es bueno que nosotros pensemos que el mejor lugar para la palabra de Dios no es en el lugar donde quede más lindamente expuesta, sino en el lugar donde quede más prácticamente a la mano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, este libro con el cual queremos encontrarnos, está hecho para ser leído, no solamente para ser visto, no solamente para que para que tengamos un adorno lindo en nuestra casa, y que cuando los demás entren nos digan, mirá, tenés la Biblia en tu casa. No es para eso el libro, es para que pueda ser leída, la palabra de Dios escrita, porque hoy estamos hablando de eso, de la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita está hecha para ser leída, y como está hecha para ser leída, es bueno que nosotros le encontremos un lugar donde no nos olvidemos, donde no nos olvidemos. Creo que con muchas cosas nos pasa parecido, ¿no? Personalmente tengo un medicamento que tengo que tomar por la mañana, ¿no? Ni bien me levante, tengo que tomar todos los días ese medicamento. ¿Cuál es el mejor lugar para un medicamento que uno tiene que tomar por la mañana? La mesa de luz, al lado del despertador, al lado del reloj donde uno mira la hora. Ese es el mejor lugar. No lo vamos a poner en un lugar lejano, no lo voy a poner en un cajoncito aquí delante de la computadora. No, lo voy a poner allí donde sea lo primero que encuentre. Bueno, entonces es bueno que nosotros podamos no solamente preguntarnos, sino ir analizando, bueno, ¿cuál es el mejor lugar que tengo yo en mi casa? No mejor lugar, lo repito, no mejor lugar como estética, como estante, como lugar adecuado desde la ornamentación de la casa, sino cuál es el mejor lugar, el lugar más práctico que encuentro para tropezarme con la Biblia todos los días y que me recuerde a mí mismo que tengo que encontrarme con la palabra. Y eso, como les decía hace un rato, depende mucho de cada lugar, de cada casa, y de cada hábito también, ¿no? De cada ritmo de vida. Entonces, qué bueno que nosotros podamos encontrar, lo primero encontrar el lugar físico para que la palabra descanse, pero también para que me llame la atención y no me olvide del encuentro con la palabra. Esto en cuanto al lugar físico. Pero después podremos hablar también del lugar en el día, ¿no? Del espacio en el día, ¿no? Del horario en el día. Y entonces tendremos que preguntarnos qué tiempo le estoy dedicando o qué tiempo puedo dedicarle al encuentro con la palabra, a la lectura de la palabra. Algo decía hoy al principio, es bueno por allí proponernos, decir, bueno, listo, puedo dedicarle un tiempo por la noche. ¿Cuál es el tiempo más adecuado para eso? Y para cada uno de nosotros será un tiempo distinto, porque tal vez trabajo durante todo el día y trabajo hasta tarde
y llego a la cama cerca de la medianoche o pasada la medianoche, y cuando llego ya no tengo ni fuerzas para leer ni ganas para hacerlo, entonces ese tiempo no es el más adecuado. Obviamente que no, la mitad de los días voy a pasar la noche sin haberme encontrado con la palabra. Entonces será bueno encontrar ese tiempo. Tal vez ese tiempo sea la siesta, tal vez ese tiempo sea entre que terminé de almorzar y voy a acomodar las cosas de la casa, o voy a volver a salir a trabajar, o tal vez ese tiempo sea por la mañana, porque por la mañana tengo ese tiempo de tomar el café, de tomar el mate. Bueno, tal vez sea ese tiempo. Bueno, es bueno preguntarnos cuál es el mejor tiempo, cuál es el tiempo más adecuado para que nos encontremos con la palabra. Por supuesto, la respuesta de cada uno de nosotros será distinta, y es bueno que nosotros podamos ir experimentando también. A veces pensamos que el mejor tiempo será la mañana. Bueno, empecemos a experimentarlo. Pero tal vez después con el tiempo vamos viendo que ese momento de la mañana no es el más adecuado, porque me levanto y tengo cosas que hacer y ya salgo a trabajar y entonces no es el tiempo más adecuado. Bueno, experimentamos con otro. Vamos haciendo el camino de poder tener este tiempo de encuentro con la palabra, porque a esta palabra que es viva, que es eficaz, ya hemos hablado en alguna otra catequesis acerca de esta presencia de Jesús en la palabra, la necesitamos. No es un accesorio, no es algo de lo cual podemos prescindir, ¿no? Por algo también en la liturgia de la Eucaristía, la liturgia de la palabra ocupa un lugar fundamental, porque no podemos prescindir de este mensaje de Dios que viene a través de su palabra escrita. Después vendrá ese otro mensaje de Dios que ya lo hablamos en alguna otra oportunidad, que viene a través de los acontecimientos, que viene a través de los hermanos, que viene a través de la historia que va pasando a mi alrededor, pero principalmente ese encuentro con el Señor por medio de la palabra escrita en la Biblia, es fundamental en nuestro día a día. Es fundamental en nuestro día a día. Es el alimento que, especialmente en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en el cual no podemos acercarnos a la comunión eucarística, tal vez como nos gustaría poder hacerlo, bueno, es el alimento que nos mantiene vivos, es la fuerza que nos permite seguir caminando. Y entonces tenemos que dedicarle el mejor lugar físico y también el mejor lugar durante el día, el lugar en el cual nosotros podamos disponer nuestra mente y nuestro corazón para encontrarnos con esa palabra. Porque, lo recuerdo, esa palabra es la presencia de Dios en mi casa. Este texto del Evangelio, de los Hechos, del Antiguo Testamento, que leo por la mañana, que comparto con mi familia, que releo por la tarde, es la presencia de Dios en mi casa. Y es una presencia que ninguna cuarentena me puede quitar. Es una presencia que ningún aislamiento me puede quitar. Es una presencia de Dios real. Es una presencia de Dios real y es una presencia de Dios efectiva, porque Dios obra a través de su palabra en nuestra vida y en nuestra casa. Es la presencia de Dios, la presencia real de Dios en mi casa. Y es bueno tener presente esto. Ahora, un par de cosas en torno a la lectura de la palabra. A veces nos acostumbramos mucho, ya los cristianos de este tiempo, a encontrarnos con la liturgia de la palabra, ¿no? Con la liturgia de la palabra. Sabemos que la Biblia tiene un orden, ¿no? Nos encontramos con el Antiguo Testamento, nos encontramos con el Nuevo Testamento, con los Salmos, ¿no? La palabra tiene un orden, pero después tenemos el orden que nos regala la liturgia, un orden muy bello, dicho sea de paso. Pero nos encontramos con un orden que nos regala la liturgia. Entonces, a veces que los cristianos de este tiempo nos hemos acostumbrado demasiado a el calendario litúrgico, ¿no? Entonces, en este día leemos este texto del Evangelio, ¿no? En este día nos encontramos con este texto de la palabra, ¿no? Ustedes son sal y luz. Bueno, nos encontramos con este texto de la palabra, del Evangelio, de la primera lectura.
Y a veces podemos caer en la tentación de pensar que ese texto del Evangelio que leemos es casi como un horóscopo. ¿Eh? Como aquel que cree en los horóscopos y dice, bueno, voy a la última página del diario, de la revistita, a ver, ¿qué me dice mi horóscopo para este día? Antes de salir de mi casa. A ver, ¿será que me va a decir que me va a caer un plantero en la cabeza, entonces no salgo? ¿Qué me va a decir? A veces tratamos a la palabra como si fuese un horóscopo. A ver, ¿qué me dice el destino con la liturgia de la palabra en este día? Lo cierto es que no es la mejor manera ni la correcta manera de leer el texto de la palabra. La liturgia tiene un ritmo y por eso decíamos al principio y al final del encuentro de la semana pasada que es bueno seguir el itinerario marcado por la palabra. Pero este itinerario no tiene nada que ver con predecirnos algo que va a pasar en el día, no tiene nada que ver con decir, bueno, a ver, ¿qué me va a deparar el destino en este día y qué me dice la palabra? No, cuando nosotros nos encontramos con la palabra, haciendo el itinerario que nos marca la liturgia, lo que nos preguntamos, o lo correcto, es preguntarnos, ¿qué quiere de Dios de mí en este día? Y eso que quiere Dios de mí en este día no es algo que está predestinado en el sentido del horóscopo. No es eso. Por supuesto, Dios me habla por medio de su palabra, me muestra su voluntad y después yo soy libre de responderle. Y lo que tengo que pedir, por supuesto, ya lo hemos dicho en otros momentos, tengo que pedir la gracia y la fortaleza para poder responder a esa voluntad de Dios que se nos expresa, por supuesto, a través de su palabra. Pero lejos está de esta lectura casi supersticiosa que a veces podemos hacer de la palabra. Entonces, qué bueno que podamos en este día, a través de estas reflexiones acerca de la palabra en nuestra vida, qué bueno que podamos nosotros entonces revisar. Muchos de nosotros ya tenemos la práctica, y especialmente los que siguen habitualmente la catequesis, tal vez alguno que haya llegado de casualidad o bueno, por providencia de Dios, digamos lo mejor, tal vez alguno que haya llegado por providencia de Dios a la catequesis dice, bueno, no, yo no tengo la costumbre, pero la mayoría de nosotros tenemos la costumbre y el hábito ya casi arraigado de encontrarnos con la palabra. Es bueno que podamos revisar nuestro modo de encontrarnos con la palabra para sacar y purificar todo lo que haya que purificar de nuestro modo de encuentro con la palabra, pero también es bueno que nosotros podamos aportarle más contenido a nuestro encuentro con la palabra. Que cada día ese encuentro que tenemos con la palabra, sea de la lectura continuada de un libro de la Biblia, sea de la lectura del itinerario marcado por la liturgia, pero que cada encuentro que tengamos con la palabra sea más y más fructífero, sea más y más fructífero. Qué bueno entonces que por medio de estas reflexiones podamos hacer este camino. Y cerrando un poco esta catequesis, que al fin estamos encontrándole los tiempos. Personalmente al fin estoy encontrando el tiempo que quería que lleve esta catequesis, que no llegue a la media hora, para que no nos aburramos de escuchar a alguien y que nos llevemos algo de la catequesis. Terminando, quiero dar como un tip muy sencillo, una clave por ahí o un modo de encontrarnos con la palabra muy sencillo, que personalmente a mí me ayuda mucho, me ayudó mucho en muchos momentos. Lo he compartido también con otros, no, obviamente que no es mío, alguien me lo pasó ya, alguien me enseñó este modo de encuentro con la palabra. Y a mí personalmente me ha servido mucho y ojalá a los que puedan compartir esto también les sirva. Como un modo de encontrarnos con la palabra, muy sencillo. Por la mañana, agarrar el texto de la palabra y leerlo. Cuando digo por la mañana, léase lo que estábamos diciendo hoy, el mejor tiempo
que hemos encontrado para la lectura de la palabra, que para algunos será a la mañana, otros a la siesta, otros a la noche. Bueno, encontrarnos con ese texto, leer el texto del día, sea el Evangelio, sea el texto de la primera lectura, de la segunda lectura, alguno de los textos del día, leer íntegramente ese texto que corresponde a la liturgia del día. Leerlo una segunda vez. Cuando decimos que releemos un texto, es bueno hacerlo en otro ritmo. Aconsejo que sea más pausado. A veces uno en una primera lectura de un texto lo lee un poco rápido. Bueno, hacer una segunda lectura de ese mismo texto de una manera mucho más tranquila, mucho más pausada. Y en esa segunda vez que leemos, elegir un versículo de ese texto. Hay textos que son muy extensos en la liturgia y hay otros textos que son muy breves, ¿no? El texto del Evangelio de hoy es muy breve. Bueno, en estos días venimos teniendo textos bastante breves en la liturgia. Pero aunque sea breve, elegir un versículo de ese texto que hemos leído. Ese versículo, si queremos, podemos anotarlo en algún lugar, podemos anotar en algún papelito. Si tenemos la costumbre por allí de tener algunos papelitos adentro de la Biblia, puede ser una buena costumbre. Bueno, anotar ese versículo que me llamó la atención, en el cual descansó mi mirada, en el cual me sentí identificado tal vez por ese versículo o movilizado bien o mal, movilizado en la alegría o en el deseo de conversión, por supuesto. Bueno, un versículo, pero solamente uno, de elegir un versículo del texto. Bueno, repetirlo una y otra vez hasta que más o menos nos quede ese versículo grabado en la mente y en el corazón, ¿no? Y de ese versículo quedarme con una o dos palabras, ¿no? Una o dos palabras de ese versículo. Y eso, rumiar, diría la gente más del campo, ¿no? Conocemos que la vaca, ¿no? Ese movimiento que hace la vaca de masticar y masticar y masticar y tragar y volver a masticar y masticar. Rumiar esas dos palabras durante el día. Durante el día. Si es necesario, bueno, en algún momento del día volver a hacer el mismo ejercicio. Leer el texto, tomar otra vez, releerlo, tomar un versículo, repetirlo y tomar unas palabras de vuelta. O las mismas palabras que dijimos. Y esas palabras que vayan haciendo eco en nuestro día, en nuestra vida. Es una manera un poco de asentarnos en un texto. Es una manera que tenemos de hacer que un mismo texto vaya dando frutos en nuestra vida, ¿no? Decir, bueno, a ver, estas palabras con las cuales me quedo son las palabras que Dios me está diciendo, bueno, llévalas hasta el final del día. Son las que, esa presencia de Dios, ya no solamente en mi casa, sino esa presencia de Dios en mi día a día, ¿no? Y qué bueno entonces que podamos, bueno, si nos sirve, hacer este ejercicio con el Evangelio, con la primera lectura, con la segunda, con lo que sea, con lo que nos acostumbremos a rezar habitualmente. Qué bueno entonces que podamos hacer este ejercicio. Lo repito una vez más, leer el texto de la palabra, releerlo, tomar de ese texto un versículo, solamente un versículo de ese texto, y de ese versículo repetirlo hasta que me quede con una palabra o con dos palabras de ese versículo, y eso llevarnos a nuestro día, llevarnos a nuestro día. Bueno, hoy tenemos muchas herramientas para recordar esas palabras. Podemos poner de fondo de pantalla en el teléfono, algo que habitualmente tenemos todo el día y que cada rato desbloqueamos el teléfono para mirar la hora al menos o para mirar un mensajito. Lo podemos poner ahí, entonces para que cada vez que yo agarro el teléfono tengo esta una o dos palabras del texto de la palabra de hoy que me quedaron y que me van a hacer compañía a lo largo de todo el día.
Cuando somos capaces de hacer que una palabra o dos palabras del Evangelio, de una lectura, de una carta de Pablo, del libro del Éxodo, de lo que nos toque leer en ese día, cuando somos capaces de hacer que una o dos palabras queden a lo largo de todo el día dando vueltas en mi mente y en mi corazón, le estoy dando un buen lugar a la palabra en mi vida. Le estoy dando un buen lugar a la palabra en mi vida. Y ya no es solamente un buen lugar de físico, ya no es solamente un buen lugar en el tiempo, sino que es un buen lugar en mi vida. Qué bueno entonces que podamos tratar de hacer este ejercicio. El martes que viene, cuando volvamos a encontrarnos, por supuesto, voy a tratar de recordarles el ejercicio y bueno, para que también podamos nosotros hacer como una evaluación de nuestra semana y ver si pudimos de esta catequesis sacar algo. Una sugerencia para estos días. Muchas gracias por compartir todo este tiempo de la catequesis para todos, a los que estuvieron allí del otro lado. Muchas gracias, Leo, por la operación y masterización técnica allí. Así que bueno, nos encontraremos el próximo martes en la catequesis para todos, pero por supuesto mañana nos encontramos con los que son de aquí de Saladas. Ojalá nos encontremos mañana en el Sacramento de la Reconciliación por la mañana. Ojalá que nos encontremos allí en ese tiempo de la alegría de Dios por recibirnos. Y si no, nos encontramos por la tarde en la Eucaristía a través de la radio y a través de la señal de Facebook. Al final de esta catequesis para todos vamos a volver a repetir la invitación, por supuesto, para el jueves. El jueves vamos a encontrarnos en la adoración eucarística a las 19 horas y por la noche, como ya se va vamos haciendo un caminito en estas noches de cuarentena en mi canal de YouTube. Ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que sea lo mismo desde el otro lado y nos volveremos a ver, Dios mediante, mañana. Que Dios los bendiga a todos. No tengamos ninguna duda, todo esto va a pasar y algo nuevo y muy bueno va a llegar.